Bueno, estamos en el MicroWin. En el MicroWin lo que tenemos es típicos menús aquí de cualquier programa de Windows, los de archivo, edición, que se parecen mucho en todos los programas, y luego ya tengo los específicos, ¿no? ¿Vale? El de ver, este sobre todo es para quitar y poner cosas de las que puedo visualizar en pantalla. Si algo me desaparece, la vía normalmente más rápida para hacer que aparezca es por aquí, ¿vale? CPU, que va relacionado con el volcado del programa, la información sobre la memoria disponible, compilar el programa, poner el automata en modo run, etcétera, etcétera. Y bueno, herramientas y demás que iremos viendo. Esto al final, como está sacado todo a estos accesos rápidos, pues quizás vamos a utilizar los accesos rápidos, que es más fácil. Luego, iconos de acceso rápido a las funciones principales en estas dos filas. En la parte de la izquierda habíamos dicho que teníamos los accesos a diferentes partes de la programación del autómata, el bloque de programa, que es el que está arriba, que es lo que nos aparece por defecto aquí en el centro, pero puedo acceder también a la tabla de símbolos. Habíamos dicho que era equivalente a nombres de conexiones del logo, tabla de estado para poder forzar y visualizar entradas y salidas, bloque de datos, donde la memoria volátil, donde almacenamos, pues, por ejemplo, los textos que volcamos a la TD200, a la pantalla de visualización, bloque de sistema que habíamos visto el otro día, que es para configurar el hardware del autómata, y opciones de comunicación, ¿vale? Para el cable de comunicación y cómo vamos a volcar el programa en el autómata. Hoy vamos a ver, o vamos a empezar por el bloque de programa, ¿vale? Y en el bloque de programa habíamos empezado a ver el otro día la programación que teníamos en el S7200. Decíamos que era una programación en contactos, que es la programación que llamamos en la norma IEC la programación ladder. ¿Vale? A ver si lo puedo poner por aquí. Bueno, voy a quitar la lupa porque siempre me da problemas con esto. Vale. Venga, entonces vamos a llamar, nos quedamos con este nombre porque es el que nos va a salir en otras marcas de automata, ladder o programación COP. El otro día habíamos visto que lo que tenía como base esta programación era el lenguaje de contactos y teníamos una equivalencia entre los símbolos europeos y la simbología americana, ¿no? El lenguaje de contactos que se utiliza en PLCs está basado en la simbología eléctrica de la norma americana, donde un contacto abierto se parece más al símbolo europeo de un condensador, donde el contacto cerrado es el mismo símbolo del abierto, pero con una raya en medio que cruza ese contacto. Las bobinas habíamos dicho que eran círculos, aunque como herencia de la programación tipo texto de los autómatas, Siemens, por ejemplo, utiliza esa especie de dos corchetes, ¿no? Perdón, de dos paréntesis, no dibuja la circunferencia completa. ¿Vale? Otras marcas como Onron, por ejemplo, sí que en la programación tiene el círculo completo para la bobina. Y además, otra diferencia con Siemens es que Siemens, cuando programa, no os pone el neutro en la bobina, es decir, no os pone esta conexión, ¿no? Sino que deja la bobina abierta por el neutro. Mientras que Siemens la deja abierta, ya os digo, que Onron, por ejemplo, la cierra, ¿no? Aquí aparecería cerrado. Schneider me parece que también lo dibuja como Onron con la simbología tal cual de la norma, ¿vale? Una vez que sé en Siemens me da igual cualquier marca porque si siguen la norma IEC van a ser muy parecidas todas las programaciones. Me cambiará el software que utiliza el fabricante para volcar el programa, pero lo que hay dentro, la lógica de programación es exactamente la misma. ¿Vale? Ya habíamos hecho ese programa del relé autoenclavado, el que hacemos siempre al principio, y cómo se trasladaría al lenguaje de contactos, que sería algo así. ¿Vale? De aquí pasábamos pues algo como esto, con esta pinta. En vez de en vertical, ahora el esquema es en horizontal y voy desarrollando el programa de arriba hacia abajo, en vez de izquierda a derecha, como un esquema cableado. ¿Vale? Habíamos visto algo también del temporizador, de cómo iban, hoy vamos a hacer alguno más para poder ver cómo funciona. Una cosa importante a tener en cuenta, porque es normalmente el punto de partida que tenemos para programar lo que sea, es el tema del cableado.
¿vale? Que lo vamos a recordar ahora aquí rápidamente con esa silueta del PLC. En el PLC tengo dos bornes de alimentación, que son estos que tenéis, ¿vale? Aquí a la izquierda, junto con el borne, vamos a dibujarlo un color que se vea algo mejor, ahí, en esa parte, junto con el borne de tierra, que está justo al lado, ¿vale? Esos son los bornes de alimentación. Las CPUs que nosotros manejamos se alimentan a 230 voltios. Hay en la gama otras CPUs que se alimentan a 24, ¿vale? En las tablas que vimos el otro día, si lo miráis con detalle, vais a ver las diferentes opciones que me da el fabricante, ¿vale? Dentro de esta gama S7200. Aquí lo que yo tendría que asegurarme simplemente sería de llevarle fase, ¿vale? Por aquí al PLC, por ahí le llevaría fase y por aquí le llevaría neutro, ¿vale? Esa sería la alimentación. Y además, pues tendría que llevarle el típico cable amarillo-verde de tierra, ¿no? ¿Al revés respecto a qué? Lo he conectado al revés, sí, vamos a cambiarlo. He puesto el negro en el neutro, el azul en la fase y vamos a hacerlo bien y vamos a poner el neutro en el neutro y la fase vamos a dibujarla en negro. Recordar que si estamos en una máquina y estamos siguiendo la normativa de máquinas, y aquí ya estoy en la parte de mando, puedo llegar con una fase y un neutro en color rojo perfectamente, ¿vale? Porque es el color que me va a pedir la norma para toda esa parte de alterna de la máquina. Aquí al final estoy en alterna, ¿vale? Venga, ¿qué más? Pues las entradas las tengo en la parte de arriba, ¿vale? Aquí estarían las entradas. A diferencia del logo que estaban, perdón, las salidas están en la parte de arriba, a diferencia del logo, que lo que está en la parte de arriba son las entradas. Estos serían, por tanto, las salidas, ¿vale? Mientras que en la parte de abajo tendré las entradas. Las salidas, en este modelo que tenemos aquí, son con relé libre de potencial. ¿Qué quiere decir relé libre de potencial? Que puedo conectar el potencial que yo quiera. El margen que tienen es hasta 250 voltios, ¿vale? Los relés de salida de este modelo. Pero hay una cosa a tener en cuenta, que es que están agrupados por grupos de fase, ¿no? Tengo un grupo de fase para las 4 primeras, un segundo grupo de fase para las 3 siguientes y un tercer grupo de fase para las 3 últimas, ¿vale? Que os lo he marcado ahí en rojo. Es decir, tengo que alimentar la fase o el 24 voltios alimento en continua, lo que yo vaya a meter por los bornes 1L, 2L, 3L. Cada uno de los bloques de salidas puede estar a una tensión diferente, ¿vale? Lo único que dentro del mismo bloque de salidas, las 4 en el caso, por ejemplo, de la primera o las 3 en los otros dos casos van a estar a la misma tensión, ¿vale? Eso es importante, por ejemplo, cuando hagamos la práctica en la segunda evaluación o en la primera vamos a hacer alguna igual todavía de esto. Con el electroneumática vamos a combinarlo con el variador de frecuencia y yo en estas salidas, a través de algunas de estas salidas, voy a controlar las entradas del variador de frecuencia. Las entradas del variador de frecuencia en el modelo ATV11 van a 15 voltios. Yo no puedo mezclar una entrada de 15 voltios del variador con una salida del autómata donde yo estoy alimentando a 230. Entonces tendré que separarla en un bloque de salidas diferente. Es decir, yo podría meter por aquí, por ejemplo, 15 voltios de corriente continua y en el bloque del principio podría meter 220 voltios o 230, mejor dicho, de corriente alterna, ¿vale? Eso se puede hacer. Lo que no puedo poner es aquí una salida que vaya a 15 voltios. Tendré que ponerla aquí, ¿no? En este bloque que es donde estoy alimentando a 15 voltios. ¿Vale? Eso hay que tener siempre mucho cuidado con esas conexiones. Al tener relés libres de potencial y estar agrupados por bloques de salidas, bueno, cada bloque de salida va a quedar condenado a una tensión determinada, no puedo mezclar, ¿vale? Pero sí que puedo tener en bloques distintos tensiones distintas.
La salida, al ser un relé libre de potencial, lo que tiene internamente es un contacto que te comunica el borne que está con la letra L, el 1L, pues por ejemplo con la 00. Aquí internamente lo que tendría sería un contacto. Tengo otro contacto aquí, ¿vale?, que me comunica con esa, y tengo otro contacto aquí. Internamente la conexión eléctrica que tendría sería esta. ¿Vale? Tengo contactos que se cierran cuando yo cierro en el programa la lógica de esa salida. Cuando activo la salida Q0.0, el relé que tengo conectado a esa salida se cierra. Y por tanto me pondría, si aquí tengo 220 voltios, aquí me pone 220 voltios. Esa es la activación de la salida. Exactamente igual que en el logo, pero agrupadas, en vez de estar aisladas cada una de ellas. ¿Vale? En el logo cada salida es independiente, aquí las 4 primeras salidas dependen de la tensión que yo meta en 1L y van a sacar cuando se activen esa misma tensión en el borne correspondiente. De la 4 a la 6, de la 0.4 a la 0.6 van a sacar la tensión que yo meta por 2L y de la 0.7 a la 1.1 la que yo meta por 3L. ¿Vale? Eléctricamente el circuito no tiene más ciencia que contactos. ¿Vale? El relé libre de potencial, si lo represento la electrónica interna que tendría un relé. ¿Vale? Este sería el 1L y este sería la 0.0. Tendría otro relé que me está uniendo la 0.1 con el 1L. ¿Vale? Y esta sería, internamente se activa cuando active la Q0.0, cuando active la Q0.1. ¿Vale? ¿Que activo la 0.0? Este contacto interno del relé se cierra y me está poniendo la tensión de 1L en el 0,0. En el logo, si recordáis, estaban en la parte de abajo, además el logo me dibujaba el contacto, ¿no? En el frontal me ponía algo así, y aquí ponía Q0, no, Q1, por ejemplo, que en el logo van con numeración normal, Q1. Pues aquí es lo mismo, pero por grupos. ¿Vale? Todo esto sería un grupo, esto sería el primer grupo de salidas, esto sería el segundo grupo de salidas y esto sería el tercer grupo de salidas. ¿Vale? Podría tener hasta 3 tensiones diferentes en la CPU 224 en las salidas. Podría estar alimentando un circuito a 230, otro a 24 voltios en continua y otro a 24, por ejemplo, en alterna, si fuese necesario. ¿Vale? En el frontal, igual que en el logo, tengo agujeros libres. Eso es por la estandarización de la fabricación de las carcasas, que dejan taladros que no tienen absolutamente nada, ¿vale? Para mantener las distancias. Esta distancia que hay aquí también me garantiza, esta distancia que hay en el frontal entre unas salidas y otras, me garantiza el aislamiento entre salidas diferentes. ¿Vale? Internamente en la placa también está separado suficientemente los relés para que se puedan considerar aislados unos de otros, con lo cual puedo combinar tensiones sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Eso respecto a las salidas. Por poner un ejemplo sobre esta misma figura, yo lo que haría, por ejemplo, para alimentar un contactor, pues alimentaría aquí con fase y el contactor, por ejemplo, lo pondría aquí, ¿no? Aquí pondría el K1M, le pondría, por ejemplo, en serie el contacto de protección térmica y de aquí me iría al neutro. ¿Vale? Eso sería la manera en la que yo alimento desde la salida 0.0 un contactor. Este sería, por ejemplo, un F3, una protección térmica que tenga ese motor. ¿Vale? Como os decía el otro día, los contactos de seguridad los hago de manera cableada. Este contacto sería un contacto de seguridad. Que tengo una seta de parada, el contacto cerrado iría también por cableado. El contacto abierto iría a la entrada del PLC. ¿Vale? Ese sería el cableado, por ejemplo, pues de una salida, ¿no? ¿Cómo se cablean las entradas? Pasamos a las entradas. Las entradas de este modelo son a 24 voltios, corriente continua. ¿Vale? ¿Y de dónde saco la corriente continua? Tengo dos opciones.
una fuente externa o sacarlas del propio PLC. Una u otra dependerá de la corriente que yo necesite, ¿vale? Me parece que da hasta medio amperio la fuente que tengo en la CPU 224. Hasta 500 miliamperios puedo sacar de aquí. Si tengo sensores que consumen en conjunto más de 500 miliamperios, necesitaré una fuente externa, ¿vale? Que tengo una fuente externa. Bueno, vamos a ver primero lo sencillo, que sería con la propia, ¿vale? Yo tendría, por ejemplo, imaginaos que quiero conectar un pulsador. Otro pulsador, vamos a hacer una marcha, un paro, y vamos a poner el contacto del térmico. Estábamos con ese ejemplo de un motor. Vale, esas tres entradas. ¿Cómo las conecto? Pues muy sencillo, por un extremo. Las voy a conectar al L. Esa L de ahí sería el más 24 voltios. ¿Vale? Y ahora me iría desde el pulsador a la 0.0, me iría a la 0.1, al segundo pulsador, y el térmico, por ejemplo, a la 0.2. Esa es la conexión que llevan las entradas desde el propio PLC. Desde el propio PLC. Y luego tengo que unir también la masa de las entradas, la referencia de potencial de las entradas, del potencial cero, tengo que unirlo con la masa de la fuente de alimentación. ¿Vale? Eso es para poder conectar con una fuente externa. Sabéis, ya os lo dije varias veces, que para conectar circuitos electrónicos entre sí, normalmente tenemos dos condiciones: que tengan la misma tensión, la primera, y segunda, que conecte sus masas entre sí. Su potencial cero, su potencial de referencia tienen que estar conectados. El 1M, el Borne 2M me permiten esa conexión de la masa de la fuente externa que yo esté manejando. ¿Vale? La voy a hacer por ahí. Puedo por ello tener también dos fuentes de alimentación diferentes, por grupos, ¿no? Si os fijáis, también tengo dos grupos de entradas en esta. Tendría un grupo de entradas que sería hasta la entrada 0.7, el primer byte de entradas, y tendría un segundo grupo que iría hasta la 1.5, ¿vale? Que sería todo esto de aquí, sería un segundo grupo de entradas. Puedo tener dos fuentes de alimentación distintas, una fuente de alimentación y la alimentación propia del autómata, cualquier combinación. Esto sí, aquí tienen que ser fuentes de continua de 24 voltios. No hay otra opción posible, ¿vale? No puedo meter alterna ni cualquier otra cosa. Ojo con esto cuando lo cablemos arriba en los montajes de electroneumática, que aquí no puedo estar metiendo la fase y el neutro y cosas de esas, ¿eh? Aquí hay que estar muy pendiente de lo que hacemos. Bueno, deberíamos estar siempre, pero ahí especialmente porque nos cargamos el PLC. Estos son las entradas, sí. Bueno, si hago esto mismo con una fuente externa, ¿cómo lo haría? Pues si lo hago con una fuente externa, lo que haríamos sería lo siguiente. Voy a dibujarla desde este otro lado. Aquí tendría la fuente de alimentación. De aquí sacaríamos continua y aquí le metería alterna. Aquí le metería la fase y el neutro, ¿no? Y de aquí voy a sacar el positivo, que lo metería aquí a las entradas. Y el negativo, este sería el positivo, y el negativo que lo metería al de más. ¿Vale? Esa sería la conexión con una fuente de alimentación externa. Estoy uniendo la masa de referencia de esas entradas con la masa de la fuente de alimentación. De esa manera, el circuito electrónico del autómata ya sabe cuál es la referencia cero, la tensión coincide con sus valores para esas entradas, que serían 24 voltios, ¿vale? 24 voltios en corriente continua, y ya podría conectarlo sin problema y va a funcionar bien, ¿vale? Y aquí podría tener
lo que os decía antes, podría tener una entrada, imaginaos que tengo pues otro, ¿no? O un final de carrera, por ejemplo, que podría ir perfectamente alimentado desde la fuente de alimentación interna, pero tendría que ponerlo en el segundo bloque. Tendría que ir, por ejemplo, a la entrada 1.0. Uniría la masa con esa masa de ahí y podría tener una combinación de las dos conexiones. Una fuente de alimentación externa para una parte y la alimentación del propio autómata para otra. La fuente de alimentación externa solo tiene sentido si tengo sensores activos que tenga que alimentar a 24 voltios, ¿vale? Sensores inductivos, sensores capacitivos, células que vayan a 24, no sé, cualquier tipo de sensor electrónico que necesite alimentación a 24 voltios, me va a quedar enseguida pequeña la fuente de alimentación del PLC y necesito una externa. Para sensores pasivos como son pulsadores finales de carrera, desde el propio autómata, no necesito más, ¿vale? El consumo que tienen las entradas del propio autómata es muy pequeño, es irrelevante. ¿Vale? Ese sería el cableado completo del PLC, que es lo primero que tengo que tener en cuenta a la hora de resolver cualquier supuesto práctico. Primero hacer el cableado y luego ya programa. ¿Vale? Venga, preguntas hasta aquí, dudas, cosas que no estén claras. Ahora es el momento de hablar y de preguntar y de... Si tengo salidas a 24 voltios, podría alimentar hacia arriba también. Imagínate que tienes relés a 24 voltios o contactores a 24 voltios. Alimento desde el positivo el 1L o el 2L de arriba y los contactores que tengan las salidas entre la salida correspondiente del autómata y el negativo de la fuente. Perfectamente la puedo utilizar. La única limitación es que la fuente tenga potencia suficiente para lo que yo quiera alimentar. Los relés libres de potencial de arriba me dan esa libertad para cualquier tensión. En la parte de abajo, en las entradas, estoy condenado a 24 voltios en continua, pero sí que puedo poner una fuente externa siempre y cuando alimente el borne de masa del grupo de entradas desde la masa de la fuente de alimentación. En los PLCs que tenemos aquí, los 3 o 4 que nos quedan de este modelo, las uniones de las masas de las entradas son con la masa del propio autómata, lógicamente. ¿Vale? Bueno, todo esto lo podemos dibujar también, por ejemplo, en el CADESIMU de otra manera distinta, que es cómo se parece más a cómo se dibuja en un plano real. Cuando se dibuja en una instalación un PLC, normalmente a la hora de hacer los planos se suele dibujar por separado las entradas y las salidas, ¿vale? Por ejemplo, en el CADESIMU se puede simular, incluso con el programa, ejercicios de estos de PLC de esta manera. Este sería el dibujo de un arrancador inversor, es decir, de una inversión de giro, ¿vale? Ese sería el cableado de las entradas. Fijaros que aquí pone las salidas para abajo y las entradas hacia arriba, pero es que es igual. Cuando yo estoy haciendo un esquema simbólico, no tengo por qué seguir el mismo sentido de cableado que tenga el elemento físico. Entonces lo dibuja así. Dibuja por un lado la CPU, la parte de la alimentación, las entradas y las salidas separadas. Podría incluso tenerlo en planos y en hojas distintas, ¿vale? Simplemente aquí falta por marcar. Por ejemplo, tendría que marcar el PLC y una vez marcado puedo separarlo en sus piezas por donde quieran, sus partes. ¿Vale? Bueno, ¿cómo resolvemos un ejemplo sencillo? El relé autoenclavado. ¿Vale? Este de aquí. Con la protección, por ejemplo, térmica. Vamos a suponer que queremos hacer un arranque directo de un motor. ¿Vale? El cableado básicamente es el que tenemos ahí. Vamos a abrirlo en el CADESIMU, que este lo traigo ya completo y lo podemos ver. Y a partir de ahí vamos a hacer ya en el MicroWin un arrancador inversor y algo con un poco más de enjundia. Bien, abrimos el CADESIMU, os lo voy a abrir yo aquí. Y os voy a cargar el ejemplo que queremos ver.
Vale, aquí tendríamos el ejemplo completo. ¿Vale? El circuito que queremos hacer en el autómata es ese circuito cableado que todos conocéis, ¿no? Tengo un motor con una protección térmica F3, tengo un pulsador de marcha S2 y un pulsador de paro S1. ¿Cómo funcionaba este circuito? Bueno, yo le doy a marcha y activo el relé a través del contacto de realimentación. El relé no, el contactor. El contactor sigue alimentándose, fijaros que se está alimentando por esta rama. En el momento en el que yo pulse el paro, voy a interrumpir la circulación de corriente, el contacto de realimentación se abre porque dejo de alimentar la bobina del contactor y el circuito se para completamente. Cuando pulso ahí veis que se abre y ya cuando suelto, como se interrumpió el paso de corriente, ya no puede volver a funcionar. No puede volver a funcionar hasta que vuelva a pulsar marcha, ¿no? Será el esquema que hemos hecho pues muchas veces, ¿no? Lo hemos hecho en cableado, lo hemos hecho en el logo, con distintas combinaciones de contactos de marcha, de paro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si doy a la marcha y salta el térmico, como es una condición de paro también, pues exactamente lo mismo, ¿no? Se para. Una vez que, si está el térmico disparado y yo le doy a la marcha, fijaros que el circuito está interrumpido y no funciona. Vale. ¿Cómo hacemos esto en el PLC? Pues lo primero es cablearlo. El cableado podría ser algo como esto de aquí, ¿vale? Aquí falta la fuerza, ¿vale? En este ejemplo no he dibujado la fuerza. La fuerza sería el arranque directo del motor, con protección magnética o bien una protección por fusibles para el cortocircuito, el contactor, que es el dispositivo de conexión, y aguas abajo la protección térmica, que sería el relé térmico, ¿vale? De ahí saldría bornas y de bornas al motor. Ese esquema lo conocéis de sobra también todos. Venga, ahí tenemos el esquema con entradas, en este caso en el KDSIMU pues me las dibuja hacia arriba, y salidas. Fijaros que en este caso estoy alimentando desde la propia fuente del autómata. El L+, que es la fuente del autómata, me está alimentando el S1, el S2 y el contacto abierto del F3. Y de ahí me voy a las entradas 0.1, 0.2 y 0.3 del autómata. Y luego el 1L de la salida del primer bloque lo alimento desde la fase a 230 voltios y ahí conecto en la salida el contacto cerrado del térmico y en serie con él ya la carga que tengo, el receptor, que es la bobina del contactor. La bobina del contactor luego va directamente a neutro. En este caso tengo una carga a 230 voltios. Un receptor, un actuador a 230 voltios. Y bueno, lo mismo, ¿no? El programa en este caso, el KDSIMU no me lo dibuja exactamente igual que el MicroWin, pero fijaros que la simbología coincide. En este caso está hecho con bobina de set y bobina de reset, que es lo que vamos a ver ahora. Lo mismo, si miramos ahora para el esquema del autómata, yo le doy al S1, que es al S2, que sería la marcha, y se pone en marcha, ¿no? ¿Veis cómo me marca la salida como activa ahí? Y me está alimentando el contactor. Mientras que si pulso paro, que es el S1, se para, ¿vale? Marcha, conecta, paro, desconecta. Y si está en marcha y dispara el térmico, aunque yo le dé a marcha, lo mismo de antes, no funciona, ¿no? ¿Vale? Esa sería la solución completa a ese primer supuesto. Bueno, vamos a ver el porqué. Bueno, respecto a la programación tampoco hay mucho más que contar, es lo que es. Respecto al cableado, es lo que es. Respecto a lo que es la parte de programación, una primera manera de hacer que habíamos visto el otro día era transformar el esquema cableado, ¿no? Tal cual está el esquema, yo podría decir, o podría ir poniendo, bueno, contacto abierto de marcha, que era el I0.2, en paralelo con la realimentación, Q0.0. Y ahora, por ejemplo, los contactos de parada, que serían el I0.1, contacto normalmente cerrado, y un contacto normalmente cerrado del I0.3. Y de ahí me iría a la Q0.0. ¿Vale? Esto estaría en la programación en lo que llamamos el segmento 1, en la primera línea que tengo ahí.
¿Vale? Eso sería la primera manera de hacer la programación. ¿Qué es lo que he hecho? Transformar directamente el esquema. En vez de poner esto, bueno, yo lo he hecho en otro orden, pero el orden ya sabéis que es igual, ¿eh? En el cableado es importante desde el punto de vista de ahorrar el cableado, pero en el programa, a la hora de cómo ordene yo esos contactos dentro del mismo segmento, no es muy relevante. ¿Vale? Este sería, por ejemplo, el S2, el K1M, el S1 y este sería el F3. ¿A qué te refieres con la misma distribución? Lo puedes programar como quieras. Aquí, como no estamos usando cables, si yo hago esto o pongo los contactos cerrados en otro orden, funciona exactamente igual. A mí me daría igual hacer esto. Por ejemplo, poner el I0.1 aquí, poner los dos contactos en paralelo aquí y el otro contacto cerrado aquí. Esto es exactamente lo mismo. No hay diferencia. Esto es igual a esto, ¿vale? Esto es lo mismo. Te da igual el orden que le pongas. Cableando, por el tema de las bornas, habíamos visto que hay veces que me interesa más poner las cosas que comparten bornas juntas, los contactos, para ahorrarme bornas y demás. Pero realmente en programación es igual. Esa es una primera forma de transformar el programa. Esta no es la más eficiente. Si vamos a programar, lo suyo es utilizar todas las opciones de programación que me deja. Y entre las opciones de programación están las bobinas de set y reset. ¿Vale? Que serían esta instrucción, esta sería la de set y la de reset sería esta de aquí. ¿Vale? En estas instrucciones lo que voy a tener que poner cuando programe es la salida que estoy activando, ¿vale? Y aquí debajo voy a tener que poner un número. ¿Vale? Ese número que pongo aquí debajo, esto es el número de salidas contiguas que quiero, en este caso, poner a set o activar. ¿Vale? Esto no existe en la programación IEC. Esto solo lo puedo hacer porque estamos programando el S7200 con la programación que es propia de Siemens, que tiene ligeras diferencias. ¿Vale? Esto en el 1200 no voy a poder hacerlo porque sigue estrictamente la programación IEC. Pero bueno, aquí me deja hacerlo y a veces es útil. Si yo aquí, por ejemplo, pongo un 2, vamos a poner que en vez de un 1, pues imaginaos que pongo aquí, no sé, un 3. Si pongo un 3, lo que voy a estar haciendo va a ser un set de la Q0.0, de la Q0.1 y de la Q0.2. Es decir, a partir de la que yo le estoy dando aquí, me haría 3 en total, ¿vale? Esa y 2 más. Si le pongo un 4, me activaría la 00, la 01 y la 02 y la 03. Que le pongo un 5, pues hasta la 04. Tienen que estar seguidas, siempre me activa posiciones de memoria que estén juntas, ¿vale? Que sean contiguas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo hago yo ese mismo programa con la bobina de set y la bobina de reset? Pues es seguir un planteamiento muy similar al que hacíamos con el logo y con la lógica cableada. Yo voy a pensar en condiciones de activación y voy a pensar en condiciones de desactivación. ¿Vale? Es decir, de otra manera, condiciones de marcha y condiciones de paro. Esto sonará, ¿no? Cuando hacíamos el logo, un programa en el logo y utilizábamos la báscula RS, yo os decía, por el set, condiciones de activación, todas por aquí. Condiciones de desactivación, todas por el reset. ¿Vale? Bueno, pues esto
parecido a esto lo podemos hacer con la bobina de set y de reset en el S7200. ¿Cuáles son las condiciones de activación o de marcha de este ejercicio? Pues activación de marcha, simplemente el S2 me parece que era. El S2, que sería la entrada, y 0.2. Condiciones de desactivación. Condiciones de desactivación tengo dos. Tengo el S1, que está en la entrada, y 0.1, y tengo el F3, que sería la protección térmica, que estaría en la entrada, y 0.3. ¿Vale? Una condición de marcha, dos condiciones de paro. Al igual que ocurría en el logo, esas condiciones pueden relacionarse a través de una puerta AND o de una condición I, o una puerta OR o una condición O. Es decir, o se tienen que dar todas las condiciones simultáneamente o basta con que se dé una de ellas. ¿Vale? Para el paro, ¿qué condición creéis que tiene que cumplir? ¿Que tiene que darse a la vez que yo pulse paro y salte el térmico? ¿O basta con que pulse paro o salte el térmico para que se pare? ¿Cuál creéis que es? La segunda, ¿no? La OR. Si pulso, para. Si por su lado para el térmico, dispara el térmico, se para también. La OR, ¿qué era lo que yo utilizaba? En el logo equivale a contactos en paralelo, ¿no? En lógica cableada, que los voy a dibujar pues de esta manera en el PLC. Eso sería la condición OR, contactos en paralelo. Mientras que si fuese una condición AND, ¿a qué equivale? La condición AND equivale a contactos en serie, ¿vale? Cuando tengo dos condiciones que se tienen que dar a la vez, tengo que poner contactos en serie. Bueno, según eso, el programa sería tan sencillo como esto. En el primer segmento pondré las condiciones de activación, que sería la I0.2, que le daría un set a la Q0.0. Y en el segundo segmento pondría las condiciones de desactivación, que serían dos contactos en paralelo, ¿vale? Que me harían el reset de la Q0.0. Aquí tendría la I0.1 y la I0.3, que serían el paro y el térmico. Ese sería el programa. Tengo que separarlo en segmentos distintos. ¿Por qué? Porque este modelo de autómata, todo lo que no tenga algún contacto en común, todas las ramas que no tengan en común al menos un contacto, tengo que separarlas en segmentos distintos. El 1200 veremos que me deja meterlo en el mismo segmento, pero este no. Me va a dar un error, ¿vale? Y no me va a dejar operar el programa. Me va a dar algo así como, me va a decir algo como que este segmento es demasiado complejo para poder ser compilado, o algo así, es el mensaje que da. Bueno, lo metemos en el MicroWin. Vamos a ver cómo lo hacíamos aquí. Para hacer esto en el MicroWin, la manera correcta sería ir primero a la tabla de símbolos, ¿vale? Tabla de símbolos. Y vamos a decir que el S1 vale, que va a ser la marcha, va a ser la dirección. Vale, aquí lo que no me deja utilizar es el guión, me parece. El guión bajo sí, pero el otro no. S1, que sería la marcha, ¿vale? Sería la dirección I0.2, ¿vale? Y aquí, para documentar el programa, yo puedo poner pulsador de marcha en cuadro 1, por ejemplo, ¿vale? La localización que tiene, o bueno, las pistas que yo quiera dar para que el que mantenga la instalación se entere de que hay ahí. Pondría, por ejemplo, S2, paro, sería la I0.1, y un comentario que sería pulsador de paro en cuadro 1. Y finalmente
F3, que sería, por ejemplo, el térmico, ¿no? Aquí, aunque me lo va a dejar, no pongáis tildes ni cosas raras, ¿vale? Vamos a escribir español malo, pero nos evitamos problemas. Y aquí pondríamos, no sé, pues relé térmico de motor 1 en cuadro 1. ¿Vale? Ahí es como, o por ahí es por donde yo suelo empezar todos los programas, haciendo el simbólico. Esto está muy bien porque si luego yo necesito cambiar la entrada, imaginaos que yo quiero aquí que en vez de la 0.3 sea la 0.4, yo lo cambio aquí y automáticamente en el programa me lo cambiaría todo, sin necesidad de ir segmento a segmento cambiando esa entrada, donde salga, ¿vale? Es la utilidad que tiene esto. Eso en el logo no lo tenía, pero aquí sí. Vale, una vez hecho el simbólico, la tabla de símbolos, me vuelvo al bloque de programa, voy arriba a la izquierda donde está bloque de programa y le doy. Y vamos a meter ahora sí el programa. Ya me van a ir saliendo las etiquetas, ¿no? Pues nada, metemos, para meter un contacto abierto, puedo ir aquí donde pone contacto y me sale el desplegable de todas las operaciones de contactos. Le daría la primera, que es el contacto abierto, ¿vale? Quiero poner un contacto en paralelo con este. Lo que hago es, me pongo el cuadrado de selección, el rectángulo de selección justo debajo y vuelvo a meter un contacto abierto, ¿vale? Y ahora para cerrar tengo que volver a la posición anterior y darle a la línea hacia arriba, ¿vale? Siempre las uniones hacia arriba o hacia abajo las hace a la derecha de donde está el cuadro de selección. Ahí lo tendríamos. Y ahora, bueno, puedo hacerlo ahora, puedo hacer al final, meto las direcciones, ¿no? La I0.1, que me parece que era la marcha, no. Las puse al revés. Bueno. Luego continuamos justo aquí donde lo dejamos.